Estamos viendo, ya terminamos el día de hoy esta serie acerca del compromiso. Hemos visto varios ejemplos, a Nehemías, hemos visto la vida de Esther, cómo estaban decididos hombres a permanecer, a continuar el trabajo que Dios les había dado, a pesar de que en el caso de Esther estuvo a punto quizás de morir. Sabemos que el compromiso es algo que se hace entre dos personas. Se ha puesto, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno se casa hay un compromiso de por medio, hasta la muerte, decimos, ¿verdad? En el mundo secular no es así. En el mundo se casan, si no se llevan bien o algo que no le gustan, ¡pluc!, se separan, ¿verdad? Pero como hijos de Dios entendemos que el compromiso es un deber que tenemos con nuestros esposos. Los padres tienen un compromiso con los hijos, que es educarlos, enseñarles y darles valores y principios, ¿verdad? Ese compromiso que tenemos con alguien, que tenemos con algo, nos da la disposición de realizar lo que hacemos, de hacer lo que nos corresponde. ¿Cuántos aquí tienen un horario de entrada en el trabajo el día de mañana? Ese compromiso con el trabajo les hace levantarse temprano, alistarse, ir y marcar tarjeta antes de la hora, porque si no viene el memorando, viene el descuento, ¿verdad? Hay un compromiso de por medio. Las mamás que trabajan en casa tienen un compromiso de hacer el almuerzo, el desayuno de los hijos, a los esposos, ¿no? Entonces, el compromiso nos lleva a tener esa disposición de hacer lo que nos corresponde. Es cumplir con lo que hemos prometido frente a cualquier adversidad o circunstancias, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué personaje vamos a ver el día de hoy. Vamos al principio. La recompensa personal, generacional y eterna es resultado de ese fiel compromiso que hemos adquirido. Acá vemos 3 recompensas que tendremos, amados hermanos, por adquirir, por tener, por cumplir un compromiso. Vemos la primera, la personal, ¿verdad? Es decir, como hijos de Dios, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Tú y yo sabemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que los padres no provoquen la ira ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? Y a veces tú no, todos los días lo mismo y estamos que le gritan a los hijos y el hijo comienza a engorilarse y un día se achora y contesta a los padres, ¿verdad? Saben lo que tienen que hacer. Los hijos saben que tienen que honrar a los padres. Sabemos la palabra de Dios, sabemos los principios, sabemos lo que debemos hacer, es decir, saber lo que tengo que hacer y hago lo correcto, ¿no? Es la bendición, la recompensa personal, la recompensa generacional, es lo que los padres heredan a los hijos. Muchas veces dicen, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Heredé el carácter de mi papá, heredé el carácter de mi mamá era así, yo también soy así. No, yo creo que los padres desean lo mejor para sus hijos, que tengan las buenas actitudes, las buenas costumbres, que pueda heredar, amados hermanos, usted que es padre de familia, el servicio al Dios, la pasión por servir al Señor, que no hereden las quejas, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que servir, no, hereden lo mejor. Por eso hay recompensas personales, hay recompensas generacionales, ¿no? Que uno deja. Las buenas acciones pueden dejar a sus hijos y no las malas acciones. Y la herencia eterna, que es cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo y podamos disfrutar lo que Dios tiene preparado en los cielos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que nadie desea morir e irse al infierno, ¿verdad? Yo creo que no, todos tenemos una promesa de parte del Señor y también la tenemos en esta tierra, que Él estará todos los días de nuestro lado. Vamos a ver el día de hoy a Saulo, el famosísimo, conocidísimo en la Biblia, el Nuevo Testamento, Saulo, que luego pasó a ser apóstol. Saulo, el perseguidor. Saulo, vamos a ver que fue elegido por Dios para ser un predicador, fue elegido por Dios para ser apóstol, para fundar iglesias, levantar iglesias, ¿no? ¿Y qué enseñanza nos va a dejar el día de hoy la vida de este personaje que fue salvado por la gracia de Dios? Tú y yo estamos aquí porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí han sido pachangueros antes de ser cristianos? Han sido bebedores, se han emborrachado, que le decían la arañita, que ahí caminaba a las justas,
que se embriagaban a más. Yo creo que Dios nos ha librado de tantas cosas por su gracia hacia nosotros. Vamos a ver en primer lugar, Saulo era un judío de nacimiento con doble ciudadanía. La Biblia dice Saulo de Tarso, ¿verdad? Nació en una ciudad muy importante, una ciudad donde era muy reconocida, ¿no? En la ciudad de Tarso, por eso es Pablo de Tarso, ¿no? Vemos cómo es que él dice acá, ¿no? Judío de nacimiento, pero con doble ciudadanía. La Biblia no dice cómo Saulo se convirtió romano, pero se creen por ahí que quizás su familia tenía una posición muy económica bien y también era una familia muy famosa, muy conocida, es por la cual tuvo la ciudadanía romana, ¿no? Sino que él no solo nació siendo judío, sino también tuvo la ciudadanía romana. Se sentía, dice ahí, profundamente orgulloso de sus raíces étnicas y religiosas. Saulo estuvo bajo la formación del maestro Gamaliel. Gamaliel es como que en estos tiempos es el mejor profesor de esta tierra, era el mejor instructor en esos tiempos. Gamaliel era un máximo, era alguien con excelencia y Saulo estuvo bajo su cuidado, bajo la educación de él, ¿no? Y por ende él tuvo mucho conocimiento, él conoció profundamente las Escrituras. Y Saulo desde pequeño mostró el interés, mostró esa pasión por cumplir las leyes judías, por cumplir las tradiciones que sus antepasados, sus padres le habían enseñado a través de la ley, ¿no? Es decir, Saulo tuvo una buena educación. Por eso él dice, ¿no? Yo me siento profundamente orgulloso de sus raíces. Filipenses 3 vemos ahí que dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Es decir, Pablo se sentía orgulloso de lo que él era. Era así, yo me creo lo máximo, lo superior, ¿verdad? Pablo, acá nos vemos en estos dos puntos, que era un judío de pura sangre. Aquí quizás hay muchos que tenemos la herencia judía, pero de cuántos antepasados, ¿no? Por el apellido, por el nombre que se le da. Pero en cada cambio, Saulo dice, yo soy judío de hueso colorado, no estoy contaminado. Y es interesante cómo es que acá los judíos no podían contaminarse ni juntarse con los gentiles. Los judíos odiaban a los gentiles. Pero vamos a ver cómo es que Dios lo llama para que pueda compartir el evangelio a los gentiles. Dice en Hechos que él fue uno de los que presenciaron la muerte de Esteban. Tanto era el odio de Saulo contra los cristianos, contra los seguidores de Jesús. Él creía que tenía la razón, él pensaba que estaba haciendo bien, él creía que todo lo que él hacía de perseguir, de permitir que maten a los cristianos, de permitir que sean torturados, es más, él mismo iba a casa por casa y sacaba de los cabellos a las mujeres, estaba bien, porque él creía que defendía su tradición, que defendía la ley de judía, o sea, él estaba ahí, ¿no? Era un hombre preparado, con buenos estudios, sabía la ley, pero a pesar de eso, él iba y agredía a las personas. Iba y era aquel que, con su odio hacia los cristianos, él iba y atacaba. Entonces acá dice, ¿no?, la Biblia que él fue uno de los testigos del asesinato de Esteban. Su pasión de Saulo estaba mal enfocada. Su pasión era perseguir y matar. Era un asesino prácticamente, ¿no? Su pasión no estaba bien enfocada. Era un hombre que cuando él escuchó que la gente comenzó a hablar de Jesús y lo que él había hecho y que había salvación, dijo, no, esto va en contra de mis tradiciones. Yo voy a destruir a estos seguidores, voy a asesinarlos. Estaba tan convencido de sus raíces judías, estaba tan convencido de sus convicciones, que no vio, que sus ojos estaban cegados.
Y estaba él tenía un odio profundo hacia los cristianos. Y amados hermanos, el odio no nos lleva a nada bueno. Dice la Biblia que Dios tiene de lejos ¿a quién? A los orgullosos, pero a los que son de corazón sensible y humildes los acerca. Y Saulo tenía orgullo por la posición que tenía, y esto lo llevaba a odiar a aquellas personas. Por eso es que él, por la convicción que tenía, se dedicó a perseguir a los cristianos con una pasión feroz, una pasión ardiente, ¿no? Fue uno de los hombres que persiguió a la iglesia primitiva. Saulo, dice Hechos 9:1, respiraba amenazas, pronunciaba amenazas contra los discípulos en todo tiempo. Es decir, después del martirio, después de la muerte de Esteban, Saulo comenzó a más. Y esto de respirar amenazas es como un dragón. Ustedes han visto las películas cuando el dragón está enojado, ¿verdad? Y comienza, y de ahí, ¡wow!, bota su fuego. Así compara la Biblia a Saulo. Él respiraba odio, amargura, resentimiento, que tenía la determinación de acabar con cada uno de ellos. Era un enemigo cruel de los hijos de Dios. ¿Tú tienes enemigos? Todos tenemos enemigos, creo, ¿no? Quizás el vecino, quizás por ahí el casero, no sé. Pero yo creo que hasta el día de hoy nuestros enemigos no han sido capaces de matarnos, ¿no? ¿Verdad? No somos perseguidos a muerte. ¿Qué pasaría, amada iglesia, si hoy en día la persecución viene acá, al Callao, justo a la IBE Callao? Y comienza, tú, Ana Paula, ¿eres hija de Dios? Muere, niega tu fe. Y tú, no, mi hijita, mi esposo, no puedo morir. ¿Qué pasaría si hoy pasaría eso en estos tiempos? ¿Dónde estaríamos? Quizás escondidos. Quizás viene el Saulo de esos tiempos respirando amenazas con asesinarnos porque decimos creer en un Dios vivo, en un Dios que envió a su Hijo a morir y resucitó. Pero Saulo sigue diciendo, estaba convencido de que era Dios, de que era de Dios compartir a los discípulos. Hechos 26, 9 al 10 dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Sí sé que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Es decir, Pablo creía en su mente que él era el héroe, que él estaba extirpando a un grupo de personas que hablaban herejías, que en contra del judaísmo, en contra de la ley. Él era el héroe, ¿no? Que él era el bueno, como que él era el bueno matando a cristianos. ¿Cómo una persona va a ser buena cuando se convierte en asesina? Pablo se creía así, yo soy el bueno, yo soy el héroe, yo mato a los cristianos. Tanto así que encerraba, los torturaba y todo lo que acabamos de mencionar. El objetivo de Pablo era que los discípulos blasfemaran contra Jesús, es decir, negaran su fe, maldijeran a Jesús. Dice Hechos 26, 11, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Es decir, les obligaba, la tortura que hoy vemos en las películas, le ponen corriente, le quitan la lengua, la oreja, la arrancan. Ese tipo de tortura pasó muchos de los primeros cristianos en esta tierra. Pero tú y yo no, amados hermanos. ¿Acaso nos han torturado en esta mañana por ser cristianos? No, ¿verdad? Hemos tenido el desayuno en las mesas. ¿Cuántos han tomado desayuno el día de hoy? ¿Los demás todavía? Afuera hay desayuno. Nadie, yo creo que nadie nos ha torturado el día de hoy para no venir a la iglesia. Pero ¿sabes lo que pasa, amados hermanos? Que uno solo se tortura. Ay, que mira, estoy mal, no voy a la iglesia. Ay, que tan temprano el culto que voy a la iglesia. Que tengo que cuidar a mi hijito, tengo que cuidar a mi casa, tengo que hacer las compras de la semana.
tengo que ver la repetición del partido, tengo que estar actualizado de las noticias. Y nosotros mismos nos torturamos, amados hermanos, porque Pablo torturaba para que maldijeran a Jesús, para que no creyeran en Él. Tú y yo tenemos la libertad de este local para congregarnos, para poder hacer lo que la Biblia nos enseña. Hemos visto el principio. Si tú y yo sabemos lo que debemos hacer, hagámoslo. Entonces, dice acá Pablo, su objetivo era que renuncien a su fe. Mas muchos de ellos no abandonaron, y el testigo que vimos en primer lugar fue Esteban. Incluso Esteban, siendo apedreado, dijo en sus últimos momentos: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se imaginan? Una piedra en el rostro, una piedra en la cabeza, en el cuello, en el brazo. Duele, amados hermanos. Y no fue de uno en uno, fueron uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que ocasionó la muerte de Esteban. Pablo, obsesionado, Saulo, buscó maneras de encarcelar a todos los discípulos que él pudo. Dice, inclusive fue al sacerdote a buscar cartas para no solamente buscar en Jerusalén, sino ir a otra provincia, ¿no? A perseguir a cristianos. Salir de su zona de confort, salir de su estado, ¿no? Yo voy a ir a otros lados, voy a buscarlos. El día de hoy escuchamos cómo evangelistas mueren por causa de su fe. Había una noticia que salió, no sé si usted vio, que mataron a toda una familia pastoral, al papá, a la esposa y a los hijos. Las razones, las causas no se saben del todo, pero mataron. El día de hoy así está la persecución en otros países. Eres cristiano, no niegas tu fe, mueres. Hay una canción, no sé si es he decidido seguir a Cristo o Señor mi Dios, mi corazón en torno a la canción, no recuerdo cuál es esas dos, de un seguidor de Jesús, de Dios, un predicador, un evangelista, que estaba toda su familia. Niega tu fe, no. Esposa, maten a la esposa, niega tu fe, no. A los hijos, maten a los hijos, niega tu fe, no. Y salió ese canto, no sé si es he decidido seguir a Cristo o mi corazón entona la canción, no recuerdo muy bien. He decidido, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Imagínense tú y tu familia parados y hay una aplanadora, supongamos, y te digan niega tu fe, no quiero, a tu esposa. La matan a tu esposa, niega tu fe, no, mata a tus hijos. El dolor, amados hermanos. Ese es el compromiso que los antiguos evangelistas, si podemos llamar en esta mañana, decidieron decir no. Yo sigo a Cristo a pesar de. Pero hoy en la iglesia, en la actualidad, el pastor no me saludó por mi cumpleaños, no voy a la iglesia. El pastor no me saludó ni me dijo, hija, me voy. Me miraron mal, no voy. A veces esas son cosas que nuestro corazón nos hace creer, y eso significa que nuestro corazón está dañado, aún está con heridas, aún está ahí como que, ¿por qué el hermano me miró así? ¿Y por qué el hermano justo ya tuvo que venir? ¿Y por qué me saludó así? Eso nos muestra cómo está nuestro corazón en realidad. Porque hemos visto en el principio, si tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Perdona, ama. Entonces, acá vemos cómo es que Saulo quería que nieguen su fe. Amados hermanos, no tenemos una ametralladora en esta mañana para negar nuestra fe, pero a veces lo hacemos con nuestras acciones, no creyendo en Dios, no cumpliendo la palabra, no leemos la Biblia, no oramos, no venimos al culto, o si venimos al culto venimos tarde, ¿no? A veces es nuestro compromiso con el Señor. Pero vemos acá los diseños de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que un asesino, un hombre tan violento, un hombre malvado en su corazón, que respiraba así amargura, iba a ser llamado por Dios? Que Dios mismo iba a ir a su encuentro. Es interesante. ¿Cuántos de acá, antes de ser hijos de Dios, rechazábamos el evangelio? Yo, cristiano, ¿tú estás loco? Esos evangelistas están locos.
Pero Dios salió a nuestro encuentro, así como a Saulo. ¿Y quién se imaginaba que Dios tenía planes para Saulo? Yo creo que si yo sé que hay un hombre malo, que es asesino, violento, pues mi plan es llevarlo a la cárcel, ¿no? Un violador de niños que se pudra en la cárcel, ¿no? Por lo que hizo. Pero Dios tuvo misericordia con la vida de Saulo. Tú y yo quizás no nos imaginábamos estar hoy sentados acá. Jamás en nuestra mente. Y yo soy el alma de la fiesta. A mí me gusta el trago, a mí me gusta fumar, me gusta el tono y todo lo demás. Pero por gracia y misericordia de Dios es que estamos en este lugar. Vamos a ver cómo el pasado de Saulo también lo ayudó a él a ser un fiel servidor de Jesucristo. Lo ayudó a compartir aún a los gentiles. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre, Saulo de Tarso, iba a ser un hombre que predicaría a los gentiles? Aquellos a que él odiaba con intensidad. Dice, acá vemos en primer lugar, Dios es inmutable. Por lo tanto, su voluntad y diseños nunca cambian. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Uy, están dormidos. Dios no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Cuántos padres han hecho promesa a los hijos y no la han cumplido? Hasta el día de hoy. Todos han cumplido. Y papá me debe todavía, por ahí me debe sus promesas. Yo le digo, papá, me debes tu promesa. Papá, ya estás casada. No, papá, tú eres mi padre, le digo. Pero Dios, Él es inmutable. Es decir, Dios no puede cambiar. Él no cambia con las promesas que nos ha dado. ¿Qué promesas Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti, a tu vida personal? A ti como padre, madre de familia, a ti como hijo. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Porque la voluntad de Dios se basa en su naturaleza, que Él es fiel, que Él no cambia. Dice, Él no es hombre ni hijo de hombre, para que no cumpla y para que no mienta. Dios marcó el día de nuestro nacimiento. Dios marcó el día en que nacíamos físicamente y también espiritualmente. Dios lo diseñó. Y el día que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos la palabra de Dios, hay una marca en nosotros, una marca de identidad, de ser hijos. Hay una marca de Dios en nuestras vidas, que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, que Él cumplirá su voluntad, porque es perfecta, que es buena y es agradable. Dios no cambia, amados hermanos. A pesar de los problemas que tú y yo pasemos, Dios no cambia. Puede cambiar los hijos, los esposos, los amigos, los vecinos, el casero. Porque a veces pasa, ¿no? Tú vas a tu casero, caserita, ¿cómo está? Buenos días, todo chévere. Pero un día casero, ¿qué cosa quieres? Ay, ¿qué pasó con el casero que era chévere? Todo puede cambiar. Tu mejor amigo puede cambiar. Pero el que nunca va a cambiar es el Señor. Amén. Dile que está a tu costado, Dios no cambia. Así uno cambia, amados hermanos, ¿sabes? Porque a veces hay un deseo escondido que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Lo que Dios ha determinado se cumple en su tiempo y a su manera. Dice Salmos, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el 135 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, todo lo que Dios ha terminado para nuestra vida, Él lo cumplirá. Amados hermanos, eso tenemos que entender. Hay circunstancias que no entendemos, hay problemas que se presentan que no las comprendemos. Hay enfermedad en casa, hay problema en casa, hay escasez económica. No la entendemos, amada iglesia. Pero a pesar de eso,
Dios siempre cumplirá sus planes en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que hemos sido creados para cumplir un propósito en esta tierra y cumplir el plan de Dios. Nuestra tarea y nuestra misión es hacer la voluntad del Padre. Esa es nuestra tarea. Estamos haciendo la tarea del Señor, porque no hay mayor privilegio, no hay mayor tarea en esta tierra que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es cumplir su voluntad, es hacer su voluntad. Saulo de Tarso está señalado aún antes de nacer. Y acá vemos en Gálatas, ¿no? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tú y yo también hemos sido señalados antes de nacer. En el vientre de nuestra mamá, desde nuestra concepción, Dios ya nos señaló. Es más, desde antes que este mundo existiera, ya Dios nos había señalado. Mira que está a tu costado, tiene una marca acá. No es el 666, no. Es la marca del Hijo de Dios. Algunos estamos marcados ya con las arrugas, ¿no? Yo tengo la herencia acá de los Meléndez. No mire. No, estamos marcados por el Señor. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aún a pesar de nuestras malas decisiones que tú y yo hemos tomado en nuestra vida, Dios nos marcó. Porque esas malas decisiones nos enseñaron, nos dejaron a nosotros una experiencia de poder ya no volver a hacerlas. Dios salvó a Saulo y Saulo debía pagar por lo que hizo, ¿no? La Biblia no dice, bueno, Saulo se convirtió al Señor y todo lo demás, pero de alguna otra manera, como vimos que Saulo era orgulloso, dice la palabra de Dios, que cuando él tuvo en el encuentro al camino a Damasco con el Señor, Dios le habló: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Saulo, a quien tú persigues, yo, Dios Jesús, a quien tú persigues. Y luego él estuvo ciego 3 días. Pero dice la Biblia más adelante que él tuvo un aguijón en la carne. ¿Y por qué? Porque hemos leído anteriormente que él era un poco orgulloso, ¿verdad? Y a veces el orgullo no lleva a nada bueno, ¿no? Quizás andamos en orgullo, por eso es que a veces pasan ciertas cosas que nos hacen menguar, nos hacen irnos abajo, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que Saulo hizo, el Señor lo salvó. El Señor también hizo que sea redimido. Tú y yo, amados hermanos, hemos sido salvos por gracia. A pesar de todo, quizás antes de ser cristianos éramos muy rencorosos, éramos muy amargados, éramos muy vengativos. Quizás no hacíamos la venganza explícita, pero la maquinábamos en el pensamiento. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Estamos siendo vengativos. Yo hablaba con una persona y decía, pero yo no soy vengativo. Me decía, sí, eres vengativo. Le digo, yo no lo hago, pero lo piensas, le digo. Piensas, ¿no? Acá estamos, ¿y si hago esto? Y le hago lo otro, ¿no? Las esposas a veces somos medio vengativos con los esposos, ¿no? Cuando no son ordenados. Su madre, ya. Y también te dice, tú eres una desordenada. Yo, tú dejas. Ya, entonces no le hago su desayuno, estoy cansada. En la esquina vende desayuno, qué sé yo, o no le cocinamos, o no les atendemos. Todos de alguna otra manera somos vengativos. Los padres con los hijos, malcriado de no sé qué, y por allá no le dan. ¿Hay correcciones que se deben dar? Sí, hay correcciones, igual los hijos. Me porto malcriado con mi papá, pues me porto, pues no, porque no me dio permiso. Entonces, somos de alguna manera vengativos. Pero a pesar de eso, como vimos, Dios salvó a Saulo. A pesar de nuestras vidas que han sido desordenadas, del libertinaje que hemos vivido, Dios nos salvó. Pues es que Saulo va en busca de estos discípulos para encarcelarlos. Pero vemos acá cómo el Señor Jesús sale a su encuentro para marcar la vida de Saulo y marcarlo con el propósito que él tenía para Saulo.
una luz resplandeciente vino a Saulo. Saulo no pudo ver quién eres, ¿no? Así, amados hermanos, Dios marcó nuestras vidas. Y hubo un día específico en el cual Él vino a ti para traer gracia, para traer salvación, para traer libertad, para traer sanidad. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado para ti, amados hermanos, buenas obras para que tú las realices y que puedas andar en ellas. Dios nos ha creado. ¿Cuántas mujeres nos hemos quejado? Yo a veces me quejaba de mi cabello porque mi cabello es esponjoso. Yo me paro haciendo mi queratina para que no se haga así. Porque para peinarse es un caos, amados hermanos. ¿Cómo serán las crespitas, no? Que reniegan con sus rulitos y que tienen que ser una jarana de tratamiento desenredante. Dios nos ha creado tal cual somos el día de hoy. Nos ha creado algunos un poco más altos, un poco más bajos, a unos claros, a unos oscuros, algunos más proporcionados, a otros menos. Dios nos ha creado tal cual somos el día de hoy, amados hermanos. Dice acá Efesios, Él nos creó, Él nos hizo creados en Cristo para las buenas obras. Estamos realizando esas buenas obras, estamos haciendo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Saulo? ¿Qué es lo que Dios quería para la vida de Saulo? Vemos aquí que Jesús le da una comisión, una orden a Pablo de lo que debería hacer. Pablo, como vimos, era un buen estudioso, era un buen conocedor, era un erudito de la palabra, de la ley. Y él no dijo, ¿quién eres tú que me hablas? Él reconoció la voz de su autoridad. Él reconoció la voz del Señor. ¿Quién eres, Señor? Le dijo. Yo soy a quien tú persigues. Entonces vemos que Dios tenía un plan y un diseño para la vida de Pablo. Le da una comisión. Ya no iba a ser perseguidor, ya no iba a ser asesino, pasaba de ser ese hombre que odiaba a los cristianos, ahora a ser un fiel servidor de Cristo, a ser alguien que transmitía el mensaje de la palabra del Señor. Vemos ahí en Hechos 26, le dice 16 en adelante, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá describe el trabajo de Pablo, que son 4 cosas. Número 1, abrir los ojos. Pablo estaba cegado espiritualmente cuando perseguía a los cristianos. Ahora Dios le abrió, le quitó esa venda, esa cortina de sus ojos y vio la luz de Cristo, vio la luz de la salvación. Entonces, para que ellos puedan ver la luz de la libertad, ya no vivir en esclavitud, en condenación, sino en libertad. Y puedan abrir los ojos. Esto habla del poder transformador de la palabra de Dios. A cada uno de nosotros hemos sido transformados, amados hermanos, por la palabra del Señor. Y estamos en ese avanzar de ser transformados, de ser renovados, de cambiar nuestra manera de pensar. Antes odiábamos el evangelio, criticábamos a los pastores, criticábamos a aquel que decía seguir a Cristo, porque nuestros ojos estaban cegados.
Pablo debía abrir los ojos. Y esto era a gentiles, a judíos. ¿Y cómo abría Pablo los ojos? No es que iba, abre tu ojo. No, mediante el evangelio que él compartía, mediante la palabra. Es interesante, ¿no? Cómo ese perseguidor, ahora, aquel que tenía la venda o estaba cegado, ahora iba a ser aquel que daba luz a aquel que estaba en tinieblas. Número 2 dice, se convirtieran de la luz a las tinieblas, es decir, pasaran de la oscuridad a la luz. Es decir, que puedan entender el evangelio. Pablo miraba a los seguidores, pero no entendía. Entonces, que se conviertan de luz a tinieblas era aquellos a quienes compartía la palabra Pablo puedan entender el evangelio. Es decir, también de la ignorancia, del pecado. Y se convirtieran, dice, del poder de Satanás a Dios. Es decir, de la esclavitud, de seguir a Satanás, que era el Señor de nuestras vidas, antes de aceptar a Jesús, a esa libertad de servir al Dios del cielo, al Dios nuestro. Es la libertad, amados hermanos. Somos libres, amén. Somos libres, amados hermanos. Tenemos esa libertad, no de que hago lo que yo quiera, ¿no? No esa canción que dice, soy soltera y hago lo que quiero. No, amados hermanos. Somos cristianos y hacemos la voluntad del Padre. Somos cristianos y hacemos lo que Dios ha determinado porque Dios nos ha librado. Hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Nuestros ojos físicos ven muchas cosas el día de hoy. Ven la maldad, ven la traición, ven la escasez, ven las peleas, ven todo, nuestros ojos físicos. Pero detrás de todo eso hay algo, hay una enseñanza, aunque parezca difícil de entender. Hay algo que Dios nos quiere mostrar. Por eso Dios ya nos transformó, ya no estamos cegados, nos hemos aceptado la palabra de Dios, el evangelio, nos ha dado libertad. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que disfruten del perdón de Dios y los efectos de dicho perdón. Qué promesa tan grande, amados hermanos. Disfrutar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha perdonado. Y esto también es para los pecados que hemos cometido hasta el día de hoy. La semana que ha pasado, quizás hemos cometido un pecado. Lo sabemos. Sabemos lo que hacemos, amada iglesia. Pero a pesar de eso, Dios nos escogió y nos dio el perdón para disfrutar los beneficios de nuestra salvación. Es decir, ser partícipes de la herencia de Dios, de todos aquellos que somos hijos de Dios. Encontramos acá promesas grandes. Por eso es que Pablo, así como obtuvo el perdón Saulo, tú y yo también obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Estamos aquí. Yo soy hija de pastor. Yo nací en cuna cristiana desde pequeña. Pero eso no significó que yo sea perfecta. Y tampoco lo soy el día de hoy. En ese caminar cristiano, desde niña, adolescente, pasaron muchas cosas en mi vida. Pero ya cuando era joven uno sabía lo que hacía. En ese caminar cristiano yo también le fallé a Dios, también pequé y sabía lo que yo estaba haciendo, amada iglesia. Sabía y yo disfrutaba del pecado. Yo no voy a decir, no, sí, yo disfrutaba del pecado. Pero gracias al Señor que pude entender, porque ya cuando uno peca y se comienza a regocijar en el pecado, y qué lindo el pecado, y que el pecado es delicioso, es sabroso, es deleitoso. Pero si nuestros ojos no hubieran sido abiertos por la palabra, yo permití el pecado en mi vida, pero también me arrepentí, amados hermanos.
Y yo tuve que hacer esto vivo en mi vida, de que Dios me perdonó de mis pecados, me perdonó de lo que yo sabía que estaba mal, pero a pesar de eso lo hacía. Y libró mi vida, libró mi corazón de la amargura, del resentimiento, libró mi corazón de la depresión, libró mi corazón del sentirme sola, libró mi corazón. Dios nos perdona, amados hermanos. Eso es lo más lindo que tenemos, es la promesa más linda. Pero recordemos que debemos hacer lo que Dios nos ha encomendado, hacer su voluntad, hacer el plan de Dios en esta tierra. Lo más importante en nuestras vidas es hacer lo que Dios ha determinado que hagamos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? Hechos 26 dice: así que no fui desobediente a esa visión celestial. Pablo dice cómo desempeñó su trabajo. Fiel. No fue, otra versión habla de fidelidad, no fue desobediente. Tú y yo tenemos un llamado de Dios, amén. Amén. ¿Estamos cumpliendo el llamado de Dios? Amén, dicen algunos. Se bajaron los amenes. Dios había puesto en la vida de Pablo ese compromiso de ser leal. Así como fue de leal a sus leyes judías, a la enseñanza de Gamaliel, a defender su fe judía, el seguir a cristianos, también él comenzó a hacerlo y a compartir la palabra. Su compromiso de Pablo, dice, no fui desobediente a esa visión. Pablo aceptó el llamado, aceptó el reto, a pesar de. Estamos aquí, yo creo que los músicos están esta mañana por gracia y misericordia de Dios, porque duermen tarde, amadas iglesias, les voy a chismosear. Duermen tarde y vienen tarde. Acá para los músicos hemos quedado 6:15 estar acá, porque hay que conectar, hay que probar el sonido, que es algo grande. Y a veces yo le digo, duerman temprano, chicos, pero no duermen temprano. ¿Han dormido temprano ayer? Se ríen nada más. El que calla otorga, dice, ¿no? Y venimos acá cansados. Pero también ha pasado, en lo personal, que yo digo, ya, me toca servicio, me voy a acostar temprano. Y no les miento, 10 estoy en mi cama. Todo el día he hecho un montón de cosas para dormir y levantarme activa, ¿no? Por ejemplo, ayer me fui a dormir temprano. Vuelta para acá. Y dije, no. Dije, Dios mío, tú conoces mi corazón, mi cuerpo, todo lo que siento ahorita. Tengo que cantar, tengo que enseñar. Da descanso a mi alma, descanso a mi cuerpo. Y me quedé dormida. Ni sentía a mi esposo, nada, me quedé dormida. Cuando uno entiende el compromiso de servir a Dios, de amar y honrar a Dios, amados hermanos, no habrá impedimentos. El pastor Luis es un pastor comprometido. Ustedes no saben las cosas que le han hecho al pastor Luis. No saben lo feo que han hablado de él. Yo decía, papá, un tiempo tuvo en sus manos a una persona, no voy a decir, una persona, papá, véngate, le decía, papá, habla lo que te hizo. Papá, no, hija. Pero papá, la dulce venganza. A veces, amados hermanos, dejamos de servir a Dios, dejamos de venir a la iglesia por muchos motivos personales quizás, enfermedad quizás, pero a veces porque estamos viendo los errores de la iglesia, los errores de los hermanos. Si hacemos eso, te invito a que llegues a tu casa y te mires a un espejo. Porque también tú y yo cometemos errores. Nuestro error es juzgar a la iglesia, juzgar a mi hermano, juzgar al pastor, juzgar las acciones de otras personas. Entonces, no sé por qué me fui por allá. Pablo aceptó el llamado del Señor. Aceptamos el llamado, el compromiso. Seamos fieles. ¿Cuántos servidores de hogar hay en esta mañana? Levanta la mano. Ahí está uno, asistentes por allá.
por allá. Amados servidores, hay que comprometernos con nuestro hogar, preparar el tema con anticipación, enseñar, orar por ellos. Es lindo, a mí también me pasa, ¿no? Hay días en que vienen todos, qué chévere, no están todos. Hay días en que vienen dos, hay días en que no viene nadie. Yo pongo, ¿van a venir? Ay, ni siquiera contestan, te dejan en visto, lo peor, qué indignación. Tú estás, ay, tú estás desgraciado. Pasa, pero que eso no te desanime a continuar tu servicio al Señor. Pero pastora Liz, yo les oro, les predico, pero están más para allá que para acá. Nuestra función como servidores es compartir la palabra. Lo demás se encarga Dios y el Espíritu Santo. Porque si queremos cambiar nosotros mismos estamos equivocados, estamos siendo Pablos, pues no, estamos siendo Pablos. Entonces hay que estar comprometidos, no abandones el llamado que Dios nos ha dado. Pase lo que pase, a Pablo le pasó de todo, amado hermano. A punto de morir, la serpiente, el barco, el náufrago, encarcelado. A todititito le pasó a Pablo. Y él se mantuvo firme. En Hechos 16, este ejemplo grande que a mí me encanta, encarcelado en la celda del más allá, el más oscuro, en la oscuridad, manos, pies encarcelados, a la medianoche. ¿Qué escuchó a la medianoche todos los cárceles? He decidido seguir a Cristo. Pablo comenzó a cantar. Pero cuando tú y yo estamos en esa medianoche, mal, no cantamos eso. ¿Qué cantamos? Quejas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios, si yo te sirvo, yo te amo? Amados hermanos, no renunciemos al compromiso con Dios. Si lo tenemos bien claro, nada ni nadie nos detendrá. No hay que ser rebeldes con el Señor. Pablo estuvo comprometido con la visión. Un compromiso nace de las convicciones firmes que se tiene. Convicciones. No es una actuación que vengo, sirvo acá, soy ujier, soy músico, estoy en el sonido, en la cabina y no. Es la convicción de que yo vengo a servir a Dios y como dice la Biblia, todo lo que hagamos, háganlo como para el Señor. Él se comprometió. El encuentro con Jesús tocó de modo total la vida de Saulo, cambió sus prioridades, sus pensamientos. Dice la Biblia en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Cómo vas a morir y va a haber ganancia? Para los que se quedan en la tierra sí es un gasto, pero para los que van con el Señor dice que es ganancia. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que yo sentí, una vez, más de una vez yo estoy durmiendo y siento que me ahogo, siento que me estoy muriendo? Hace un poco me estoy dando y digo, ¡ah! Y no podía respirar, yo estaba, me muero, decía yo. Van a encontrar muerto en mi cama, mi pensamiento así rapidito. Y yo sentía, o sea, no podía respirar. No sé, creo que me atoré, no estaba. Y yo dije, ya, quieta, me quedé así sentada. Hasta que vino el aire. A veces pensamos. Y en ese momento es verdad que pasan un montón de pensamientos, ¿no? Yo dije, Dios mío, para mí el morir es Cristo. Dije, si tengo que morir así, amén, me tocó el día de mi muerte. Pero a veces no entendemos eso. Pablo decía, para mí el vivir, o sea, el vivir en esta tierra, decía Pablo, es Cristo. Ya no es judío, ya no es Gamaliel, ya no es mi ciudadana romana, no, para mí es Cristo. Y el vivir es ganancia. Pablo deseaba morir quizás por tantas cosas, ¿no? Y quiero morir, Dios mío, porque ya quiero estar contigo y cantar, ¿verdad? Pablo nos da a entender que toda su vida en la tierra fue para el Señor, desde que tuvo el encuentro con Él. Nuestra vida comprometida se ve en el orden de prioridades que determina nuestro diario vivir. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Quizás las tenemos un poco desordenadas. Hay que ordenar nuestras prioridades. Ahora, pues, el bendito celular que nos gobierna, ¿no? A mí me ha gobernado un tiempo el bendito celular, el aparato que te gobierna. ¿Sí o no? Nos despertamos, celular. Nos acostamos, celular.
Estamos así gobernados por el sistema. Para las que les gustan los doramas, ¿no? Se quedan hasta las 3 de la mañana viendo el dorama y hasta el último capítulo, o una serie de Netflix quizás, ¿no? Viendo la serie ahí, ¿a qué va a pasar? O a los que son adictos al cine, ¿no? Y el estreno de la película, ¿no? Medianoche, tú estás ahí formando tu cola al cine, medianoche. Y te quedas despierto hasta las 2, 3 que acaba. Y cuando hacemos vigilia no vienen porque está durmiendo. Es el compromiso, amados hermanos. El orden de nuestras prioridades. Las prioridades que hoy tenemos nos dan enfoque. Si mi prioridad es el Señor, me dará un enfoque correcto de lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hay que evaluar nuestras prioridades. Porque el resultado de nuestro servicio está determinado por las prioridades que manejan nuestras vidas. Nuestra vida debe demostrar que amamos al Señor. La motivación que fortaleció su compromiso con la visión dada por Dios en el camino a Damasco, dice, ¿no? Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos, aunque amando más, sea amado menos. Dice, me gastaré todo lo que tengo. ¿Qué significa esto, no? Y hasta yo mismo. Un padre desgasta su vida por la crianza de su hijo, trabaja mañana, tarde, noche y madrugada y todo lo demás por dar lo mejor a sus hijos. Así decía Pablo, yo me voy a gastar como un padre que da para sus hijos las fuerzas, su salud, todo. Una entrega sin reserva. Él se ofrece, Pablo. Pero muchos esperamos que otros se gasten por nosotros, ¿no? Dice, gastaré lo mío. Amados hermanos, amados servidores, gastarse es la disposición. Hoy nos gastamos porque no hemos ido a la playa, porque es un domingo de verano. Estamos acá. Porque quizás, no, ¿sabes qué? Hoy día me voy a la playa con mi familia, me voy allá, me voy a pasear y no vengo a la iglesia. Nos estamos gastando, o sea, estamos comprometidos con el Señor. Nuestra vida comprometida sea una demostración de amor a Dios. Y esto habla de fidelidad. Hay que ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Hay que ser fieles a nuestra iglesia, a nuestra casa. Así como somos fieles en nuestra familia, hay que ser fieles con Dios. Que las dificultades que pasemos no nos impidan cumplir ese compromiso. Pablo tuvo dificultades que pasó en su compromiso y no disminuyeron su obediencia. Dice Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros. La transformación de Pablo fue radical y fue evidente. Pablo dice en otro pasaje en Romanos que él se gozaba de las tribulaciones. Es el deleite, un gozo había en él. Se reía de lo que le pasaba, ¿no? La Biblia dice que también Pablo era prisionero de Cristo. Amados hermanos, que las cosas que pasen no nos impidan servir al Señor. ¿Tienes tus manos? A ver, miran sus manos. ¿Tienen algún impedimento? No. ¿Sus manos le faltan dedos? ¿Tienen sus pies? ¿Tienen zapatillas, zapatos? Entonces, ¿qué nos impide servir al Señor? ¿Qué nos impide? A un cojo le impide saltar porque no tiene los pies. A un mango que no tiene su mano, le impide levantar sus manos porque no la tiene. Pero tú y yo tenemos nuestras manos, nuestros pies para rendirnos al Señor y darle la gloria y la honra a Él. Amados, aún hasta los problemas que pasamos, por más difícil que sean, dice la Biblia que no hay prueba mayor que tú y yo no podamos resistir. Aunque parezcan, ¿no? Ay, amadas hermanas, no se pierda su encuentro con damas inquebrantables. Muchas cosas el enemigo ha hecho para quebrar nuestra identidad,
quebrar el llamado, quebrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a entender en el encuentro que somos inquebrantables como el diamante. Los problemas, amados hermanos, son parte de la vida cristiana. Mas no dejemos que estos problemas nos alejen del Señor. Que los problemas que nos ocurran como parte de nuestra experiencia de vida no disminuyan nuestro compromiso con el Señor. Mantengámonos firmes. El compromiso de Pablo duró toda la vida, como una carrera, una batalla donde la victoria fue por la gracia de Dios. Dice 2 Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Imagínense lo que decía Pablo. Pero él decía, yo ya estoy a punto de morir, amada iglesia, ¿no? Pero él decía, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he ganado, dice, y hay una corona de justicia. Toda la vida de Pablo fue un sacrificio vivo al Señor. Pero él dice, yo ya estoy a punto de morir, ya he peleado, he luchado la batalla. Pero Dios nos muestra su fidelidad, que hay recompensas en el cielo por nuestro compromiso, por nuestro servicio. El premio por haber terminado la carrera es para todos los que permanecen fieles a su compromiso con Jesús y esperan su venida. Debemos ser fieles. ¿Cuántos queremos ser fieles, amada iglesia? Llega a tu costado, fiel, sé fiel. Como Pablo, correr la carrera sin rendirnos, ser perseverante. Hace 2 semanas el pastor estuvo enfermo y yo le dije, no vas a ir a predicar. Me miró así, no vas a ir a predicar. Mi papá es capaz de venir acá a predicar con fiebre de 40 grados. Alto que llame, pastora, va a predicar usted. Por el compromiso que él tiene. Papá, ya pues le digo, tú no eres tan joven, papito, le digo ya. Tienes que descansar. Nuestro compromiso que sea real, que sea visible a las demás personas. Y tenemos el compromiso de toda nuestra vida. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Ay, qué miedo, ¿verdad? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo les puedo decir con este versículo, amadas iglesia, no tengan miedo en lo que va a venir. Más bien, seamos fieles hasta la muerte. Dice la Biblia, no tendremos temor de malas noticias. Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Gracias. Ya. Amados hermanos, no hay privilegio tan grande que ser instrumentos en las manos de Dios. Para todos los servidores de hogar, permanezcan fieles, permanezcan leales. Amén. Hagámoslo con intensidad, con pasión. No pongamos excusas, pero esto, pero lo otro. Hay un montón de excusas, pero hay que ser fieles al llamado de Dios a nuestras vidas. Amado Padre, hoy te damos gracias, porque tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Hoy te damos gracias, porque saliste a nuestro encuentro, Padre. Nos vistes en nuestra bajeza, nos vistes envueltos, Señor, en nuestro pecado, pero nos escogiste, Padre. Tu gracia nos alcanzó, tu amor nos alcanzó. Y en esta mañana, Padre,
queremos, Señor, pedirte perdón en primer lugar. Si hemos estado andando quejándonos, mirando, Señor, si hemos andado, Señor, no haciendo tu voluntad, te pedimos perdón. Amado Padre, hoy al escuchar tu palabra, al ver la vida de Saulo, cómo es que tú lo transformaste, cómo es que tú lo llamaste, cómo es que lo escogiste, amado Padre, y cómo es que él, Señor, aceptó el llamado, aceptó el reto, aceptó el compromiso de serte leal, de serte fiel, a pesar de las adversidades, a pesar de la tribulación, a pesar, Señor, de todo lo que pasó, Pablo. Queremos también ser leales a ti. Ser leales a ti, Padre. Ser leales a nuestra iglesia. Ser leales a nuestro servicio. Ser leales al compromiso contigo, amado Padre. Deseamos vivir para tu gloria. Gracias por tu palabra de esta mañana, Padre. Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Oramos también, Padre, por Yolanda, para que tú puedas estabilizar su presión alta, Padre. Ahí, Señor, en el hospital, extiende tu mano sanadora. Oramos por David, Señor, que será operado por cálculos en el riñón, Padre, y su vesícula, Padre. Extiende tu mano, Señor. Usa la vida de los médicos, Padre amado, para que todo salga bien. Oramos por Marcos, Señor, para que tú guardes su vida, Padre. Oramos por Lidia, para que tú guardes su vida. Oramos por Daniela, para que tú guardes su vida, Padre amado. Y oramos por cada hijo tuyo aquí en esta mañana. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, trae a memoria, Señor, tus promesas que se cumplen. Espíritu Santo, llénalos con tu amor, con tu palabra, con tu verdad. Gracias te damos en esta mañana.